vamos déjeme a dar recibir que está dar ahí. información de Usted la la va a dar cosa ahora. suya, Espérense. maestro. Está aquí Pone un tema y entonces. Henry Ebrard, quien es amigo nuestro, economista. Hace tiempo que no hablábamos con él y vamos a conversar con Henry sobre distintos temas macroeconómicos. Buenos días, Henry. Hola. Henry, ¿está Saludos. por ahí? Aquí estoy. Gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, Henry, que queríamos conversar con usted un poco porque hay muchos temas, Henry. Iniciar hablando de esta publicación que hemos visto en la prensa en el día de hoy, de que la deuda pública ha bajado su porcentaje de deuda, y uno dice, respecto al PIB. Respecto al PIB, entonces hay mucha gente que no entiende, Henry, dice, pero ¿cómo es que si hemos cogido casi 30,000 millones de dólares prestados, que hay una cantidad de préstamos, cómo es que nos dicen en la prensa que está bajando el porcentaje de la deuda? Para que le puedas explicar al pueblo dominicano el porqué de eso y cómo es que eso ocurre. Sí, cómo no, con mucho gusto. Hay muchas maneras de medir el impacto de la deuda sobre la economía. La medida más corrientemente utilizada no quiere decir necesariamente que sea la mejor, pero vamos a decir que es la más comúnmente utilizada, es comparar el monto de la deuda acumulada a determinada fecha y compararla con el tamaño de la economía, que es lo que da este resultado como porcentaje del PIB. En este caso, la evolución de este porcentaje depende de dos cosas. Cómo va creciendo o decreciendo lo que a veces se llama el stock de deuda, que es la cantidad de deuda en dólares, y por otro lado, qué ha pasado con el desempeño de la economía. En otras palabras, si por la misma cantidad de deuda la economía va creciendo, esto hace que efectivamente el porcentaje de la deuda como porcentaje del PIB va a disminuir cada vez que la economía crece más rápidamente que la deuda. Y es precisamente lo que ha acontecido con la economía dominicana, que si bien ha habido un crecimiento del stock de deuda en dólares, este stock de deuda ha crecido mucho menos rápido que el tamaño de la economía. En el caso de la economía dominicana, hay que recordar que la economía dominicana es una de las economías que ha tenido la mayor recuperación después del COVID. Entonces, es una de las razones principales, efectivamente, es que el crecimiento de la economía, que nos muestra por qué también es importante que se haya recuperado la economía, hace que efectivamente, porcentualmente, el total de la deuda se hace menos pesado gracias a esta extraordinaria recuperación que tuvo la economía dominicana. Entonces, eso es una manera, efectivamente, de medir el impacto de la deuda, y generalmente muchas veces se dice que una cifra buena, entre comillas, es estar cerca del 40%, y lo que es importante ahí es ver que efectivamente como porcentaje del PIB la trayectoria de esta deuda ha ido bajando. Si vemos las cifras trimestrales, estoy viendo ahí la base de datos de la Dirección General de Crédito Público, que cada trimestre se publica esos datos, además de publicaciones mensuales más detalladas, muestra que efectivamente, mientras en diciembre de 2019 esta deuda representaba 40.4% del PIB, que es justo antes del COVID, producto del COVID, esta deuda se disparó 16 puntos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. En diciembre de 2020 fue
a nivel de cierre trimestral, ese fue el pico más alto de la deuda, 56.6, y a partir de ahí ha ido bajando, bajó 6 puntos en el 2021, cerró en 50.4, bajó otros 5 puntos en el 2022, cerró en 45.5, y ahora efectivamente se encuentra un poquito debajo del 45%, y todo va a indicar de que pudiese estar bajando un poquito más de aquí a fin de... Eso se debe principalmente al crecimiento de la economía, pero del otro lado también una gestión prudente de cómo se están haciendo las nuevas emisiones. Henry, Alfredo de la Cruz. Henry, Alfredo, ¿qué tal? Bien, creo que muy atinada su participación en el día de hoy, porque entre el fin de semana y el día de hoy, los medios de comunicación se han referido mucho a la deuda. Y un hombre que habla muy poco, que es el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, Jochi Vicente, dijo esta semana, este fin de semana, que la población no debe preocuparse por el endeudamiento. Los dominicanos están muy preocupados por el alto nivel de endeudamiento y la poca capacidad de retorno de inversión que ha experimentado la República Dominicana en 3 años de gobierno de Luis Abinader. ¿Qué puede decir usted sobre eso? ¿Es de no preocuparse esos casi 30.000 millones de dólares que se han tomado con escasa capacidad de retorno? Bueno, mira, vamos a ver, vamos a quitar vamos a dejar de hablar de porcentaje, sí, para hablar efectivamente de dólares. En términos absolutos. Efectivamente, ¿qué ha pasado? Mira, en diciembre de 2019, el monto de esta deuda estaba prácticamente ya no a 36.000 millones de dólares. Estamos de 35.942 millones de dólares. Producto del COVID, esta deuda pasó de 35.000 a 44.000 millones de pesos. Eso prácticamente, ese crecimiento de la deuda tiene un solo nombre y un solo apellido. No es ni Danilo Medina ni Luis Abinader. Se llama COVID-19. Recuerden que para poder salvaguardar la economía, tanto el gobierno de Danilo Medina como el gobierno de Luis Abinader crearon y mantuvieron unos costosos pero necesarios programas sociales de transferencias como fase 1, fase 2, PATI, quédate en casa, que esto disparó el déficit fiscal. Sí, Henry, pero el gobierno desmontó inmediatamente, el nuevo gobierno, esos planes, quédate en casa, PATI. No, eso no es cierto. Eso es falso. Eso es falso. Yo creo que una de las decisiones importantes que había que tomar era mantener esos programas. Esos programas se quedaron hasta final del año 2020 como debe ser. Ahora, eso obviamente tuvo un costo. Sí, a finales de 2020. Sí, por eso te estoy diciendo que del 2019 al 2020 hubo un crecimiento de la deuda en prácticamente 10.000 millones de dólares. Esos 10.000 millones de dólares de incremento de la deuda, yo creo que es tan injusto, sería tan injusto atribuirlos a la administración de Danilo Medina como a la administración de Luis Abinader. Eso fue el costo del COVID. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Hoy en día, el stock de deuda ha subido a 55.000 millones de dólares. Quiere decir que de diciembre de 2020 hasta la fecha, el crecimiento de la deuda fue de 11.000 millones de dólares. Entonces, ahí estamos hablando de cifras, que son las cifras oficiales, que son las cifras que hay que ver, que efectivamente entre 2019 y la fecha de hoy, ha habido un crecimiento de la deuda de prácticamente 20.000 millones de dólares. De esos 20.000 millones de dólares, yo creo que es muy importante que todos recordemos que lo que nos ha permitido recuperar, salvar la economía de los hogares, de las empresas, fue la decisión correcta que tomó el gobierno de Danilo Medina y que siguió el gobierno de Luis Abinader
que fue un endeudamiento adicional de 10.000 millones de dólares, que eso fue el costo para la economía del COVID. Y eso lamentablemente es un costo que se va a seguir pagando año tras año a través de la tasa de interés que se paga sobre esos préstamos. Después de ahí, efectivamente, de diciembre de 2020 hasta la fecha, ha habido un incremento, pero no de 30.000 millones de dólares, de unos 10.000 millones de dólares para financiar el déficit que sigue teniendo la economía dominicana, el presupuesto anual. Esa es la realidad de las cifras. Hoy en día estamos hablando de un stock de deuda que ronda los 55.000 millones de dólares, que si lo medimos frente al PIB, es manejable. Ahora, y ahí yo voy en la dirección tuya. La otra manera de evaluar el tema de la deuda no es midiendo el stock, el monto de la deuda versus el PIB, porque no es con PIB que se paga la deuda. Es ver cuánto representa el servicio de la deuda en porcentaje de los ingresos que tiene el Estado. Si bien hay cierta holgura para los próximos 3 años, hasta el año 2026, que hay cierta holgura porque ha crecido la economía, porque se han renegociado una serie de deudas, que yo creo que ha sido parte del manejo inteligente que ha tenido el ministro de Hacienda, la proporción, y es ahí donde la gente tiene cierta razón con su percepción de cómo está impidiendo la deuda y el servicio de la deuda manejar mejor la economía, es que el pago de intereses de la deuda se está llevando una proporción demasiado alta de los ingresos del Estado. Pues preocupante. ¿Por cuánto estamos pagando de intereses por cada mil pesos? No, prácticamente hoy en día el pago de intereses se está llevando prácticamente el 25% de los ingresos. Sí. Solo los intereses. Sí, solo los intereses. Y esto es la herencia acumulada de todos los endeudamientos que hemos tenido desde el año 1998 hasta la fecha. Entonces, esto es en un momento cuando a nivel mundial la tasa de interés ha estado subiendo. Esto es la razón por la cual, si usted ve el último informe del Fondo Monetario Internacional, dice que en algún momento, y estamos todos conscientes de que este momento será para las autoridades que lleguen a ganar las elecciones el año que viene, el presupuesto del año 2025, ¿verdad?, tendrá que tomar eso en cuenta, porque en algún momento ese pago de intereses tan alto que se tiene, esto que no permite tener dinero suficiente para invertir en salud, por ejemplo. ¿Y cómo podemos ver el tema relacionado a que varios sectores de la economía, el primer trimestre, cuatrimestre, el Banco Central recoge datos negativos y el crecimiento pírrico del primer trimestre de 1.2%? ¿Cómo proyectar hacia final del año un crecimiento estimable en el 5% del PIB, cuando se sabe que si crecemos por debajo del 5%, la macroeconomía tendría determinadas ralentizaciones? Ok, ya la ralentización de la economía la sufrimos más especialmente en el último trimestre del año pasado y sobre todo en el primer trimestre de este año, que efectivamente, el crecimiento del primer trimestre fue apenas 1.4%. En el mes de abril, que fue el peor mes del año, el crecimiento apenas fue 0.3%, lo cual te daba un acumulado de 4 meses efectivamente de 1.2%. Entendemos que a partir de ahí las noticias empiezan a ser mejores, por dicha. De hecho, en el mes de mayo, cuando las proyecciones oficiales esperaban un crecimiento de apenas el 1%, el crecimiento del mes de mayo fue de 2.5%. De ahí en adelante, la economía va a acelerar. Ahora,
que cuánto puede estar acelerando la economía para cerrar en cuanto a este fin de año. Las nuevas proyecciones oficiales que están contenidas en el marco macroeconómico plurianual que se publicó ahorita en junio y que de cierto modo van a servir de base para la reformulación del presupuesto 2023 y las primeras proyecciones del 2024, hablan de que el crecimiento pudiese llegar al 4%. De hecho, el mismo Fondo Monetario Internacional mantuvo esta proyección. Para esto significa que el crecimiento en la segunda mitad del año va a estar entre un 5 y un 6%. ¿Qué tan posible es esto? Hace falta varias condiciones. Primero, que el sector turismo siga su alto nivel de crecimiento. Ahí entendemos que eso está garantizado. Dos, que no haya accidente climático. Estamos en un momento de riesgo, como cada año, que es la temporada ciclónica. Y tres, quizás lo más decisivo, es que el sector de la construcción se pueda recuperar. Esto va a ser la clave para el segundo semestre, en qué medida el sector de la construcción se pueda recuperar, porque es el sector de mayor peso en la economía, directa e indirectamente. La única buena noticia o facilidad que se va a tener, que en el último trimestre del año, que va a ser el mejor trimestre de este año, lo vamos a estar comparando con el peor trimestre del año pasado. O sea, recuerden que cuando se calcula el crecimiento, uno compara el desempeño de este año con el desempeño del año pasado. Entonces, el último trimestre de este año es probable que tengamos un crecimiento muy bueno porque fue el peor trimestre el año pasado. El año pasado, el tercer trimestre tuvo un crecimiento muy bajo y especialmente la construcción. Entonces, entiendo que hay posibilidad efectivamente de que termine el crecimiento del año muy cerca del 4%. Bueno, gracias Henry Ebrard, economista, por ver las perspectivas económicas de acuerdo a su visión. Gracias por estar con nosotros, Henry.